Cuando era niño, tenía un amigo imaginario llamado Tomás. No era raro, muchos niños inventan compañeros de juego. Lo raro era que Tomás no se parecía a los amigos imaginarios de otros niños. No era un superhéroe, ni un personaje de caricatura, ni un animal parlante. Tomás era un niño flaco, de piel pálida y ojos grandes. Su ropa siempre estaba sucia, como si nunca se hubiera cambiado. Decía que vivía en mi casa desde antes de que mi familia llegara. Al principio, mis papás pensaban que era normal. Me veían hablar solo y se reían. Mi mamá le decía a mi papá, es su imaginación, ya se le pasará. Y sí, parecía un juego inofensivo. Tomás y yo jugábamos a las escondidas, hablábamos por horas y, a veces, él me contaba historias, historias raras. Me decía cosas que yo no entendía en ese momento como, antes aquí no había paredes, todo era oscuro, o, a veces, en la noche, la casa vuelve a ser como antes. Yo no le daba importancia. Para mí, era como cualquier otro juego. Pero con el tiempo, mis papás empezaron a notar cosas extrañas. Mi mamá decía que, a veces, me veía susurrando en una esquina, como si le estuviera contando secretos a alguien, o que dejaba platos con comida en el suelo para Tomás. Pero lo que realmente comenzó a asustarlos fue cuando empecé a decirles cosas que yo no tenía forma de saber. Una noche estábamos cenando y de la nada dije, ¿quién era el niño que vivía aquí antes? Mi mamá se me quedó viendo y preguntó, ¿de qué hablas? Tomás me dijo que aquí vivía otro niño, pero que ya no está. Mi mamá y mi papá se miraron entre ellos. Nadie en la familia sabía nada de un niño que hubiera vivido antes en la casa, pero yo estaba seguro de que Tomás no mentía. Esa misma noche pasó algo que nunca voy a olvidar. Me desperté de golpe porque sentí que alguien me tocaba el hombro. Pensé que era mi mamá, pero cuando abrí los ojos no había nadie, o al menos eso pensé al principio. Entonces escuché su voz, la voz de Tomás. Me susurró al oído, mira debajo de tu cama. No quería hacerlo. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Me asomé lentamente, y lo que vi ahí abajo hizo que se me helara la sangre. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies por años. No eran marcas de juguetes ni de muebles, eran huellas de alguien que había estado acostado ahí, esperando. Me quedé impresionado mirando esas marcas en el suelo. No sabía qué pensar. No eran simples líneas o rasguños, parecían huellas de pies descalzos, como si alguien hubiera estado acostado ahí, moviéndose lentamente en la oscuridad. ¿Las ves?, susurró Tomás detrás de mí. Salté de miedo y me giré para verlo. Estaba de pie, con su ropa sucia y su piel pálida brillando bajo la luz de la luna. Sus ojos grandes me observaban con una mezcla de emoción y algo más, algo que no supe identificar. Antes estaba atrapado ahí, dijo señalando la cama. Pero ahora ya no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir con atrapado?, le pregunté. Tomás se encogió de hombros. Así es como funciona. Alguien tiene que quedarse abajo para que el otro pueda salir. No entendí sus palabras en ese momento, pero algo en su tono me asustó. Traté de no pensar más en eso y me volví a meter en la cama, tapándome hasta la cabeza. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo mi imaginación, pero no lo era. Desde esa noche, empecé a notar más cosas extrañas. Por las mañanas, mis juguetes aparecían en lugares donde yo no los había dejado. La puerta de mi closet amanecía abierta, aunque yo la cerraba todas las noches. Y lo peor, comencé a escuchar risas en mi cuarto cuando estaba solo. Al principio eran risas suaves, casi como un susurro, pero con el tiempo se volvieron más claras y más numerosas. Ya no era solo Tomás. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Giré la cabeza y lo vi. Tomás estaba de pie junto a mi cama, con la mirada fija en mí, pero había algo diferente en él. Su piel parecía más pálida que antes, sus ojos más hundidos, y su sonrisa no era la misma sonrisa amigable de siempre. Era más ancha, más oscura. Ya casi es hora, susurró. Me incorporé de golpe. ¿Hora de qué? Pero Tomás solo sonrió más.
de cambiar de lugar. Un terror indescriptible me recorrió el cuerpo. En ese momento entendí lo que me había dicho antes. Alguien tiene que quedarse abajo para que el otro pueda salir. Tomás nunca fue mi amigo. Tomás solo estaba esperando su turno. Mi corazón latía como loco. Me levanté de la cama en chinga y me alejé de Tomás. No quiero jugar, Tomás. Déjame en paz. Él solo inclinó la cabeza como si no entendiera. O peor, como si le divirtiera verme asustado. Pero ya jugaste conmigo, dijo, dando un paso hacia mí. Ahora te toca a ti. Intenté gritar, llamar a mis papás, pero mi voz no salía. Sentí como si algo me apretara la garganta. Tomás extendió una mano hacia mí, y en ese momento lo vi claramente. No era un niño. Su piel empezó a oscurecerse, sus dedos se alargaron y sus ojos, que antes parecían grandes, ahora eran solo dos huecos negros. Su sonrisa se abrió de oreja a oreja, mostrando dientes que no deberían estar ahí. «Baja conmigo», susurró, y de repente sentí un tirón en los pies. Algo salió de debajo de la cama y me agarró los tobillos. Estaba frío, helado. Miré hacia abajo y vi más manos, pálidas y huesudas, saliendo de la oscuridad. No era solo Tomás, había más como él. Luché con todas mis fuerzas, pateando y forcejeando, hasta que logré soltarme y corrí hacia la puerta de mi cuarto. La jalé con desesperación, pero no se abría. Golpeé y grité con todas mis fuerzas hasta que de la nada la puerta se abrió de golpe y mi mamá entró corriendo. «¿Qué pasa?», preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Me giré para señalar a Tomás, pero ya no estaba. El cuarto estaba vacío, la cama intacta, todo en su lugar. Mi mamá intentó calmarme, diciéndome que había sido solo una pesadilla, pero yo sabía que no. Yo sentí esas manos. Yo vi a Tomás transformarse en algo que no debería existir. Al día siguiente, mis papás tomaron una decisión. Nos mudamos. No sé si mi mamá me creyó o si simplemente no quiso arriesgarse, pero nunca volvimos a esa casa. Años después, por curiosidad, busqué información sobre la casa donde vivíamos. Encontré una noticia vieja, muy vieja. Hace décadas, un niño desapareció ahí. Su nombre era Tomás. La historia decía que lo buscaron por semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. La gente decía que tal vez se había caído en algún pozo, que había huido de casa. Pero un detalle en la nota me puso la piel de gallina. Su hermano menor juraba que Tomás nunca se había ido, que seguía en la casa, que jugaba con él todas las noches, hasta que un día su hermano desapareció también. No sé qué pasó con la familia que vivía ahí antes que nosotros. No sé cuántos niños han pasado por ese cuarto, pero de algo estoy seguro. Tomás sigue ahí, esperando al próximo niño, esperando a que alguien juegue con él y tome su lugar.